Buenas tardes. Entonces ahora vamos a continuar y hoy vamos a continuar con el tema sistemas basados en conocimiento. Entonces buenas tardes y vamos a continuar eso. Buenas tardes. Ahora vamos a empezar la clase entonces y vamos a continuar lo que es sistemas basados en conocimiento. Bueno, ¿qué es un sistema basado en conocimiento? Es un sistema computarizado capaz de resolver problemas de un dominio dado en el cual posee conocimiento específico una persona. Como pueden ver acá en el gráfico, entonces es un sistema capaz de resolver problemas para un área determinada, para un dominio específico. Por ejemplo, un ingeniero puede tener un software especializado para sus tareas propias de ingeniería. Ese es un sistema basado en conocimientos. En cambio, una planilla Excel también le sirve para realizar sus cálculos, pero no es tan específico. Cualquier persona de cualquier área de los que figuran aquí pueden utilizar una planilla electrónica. Pero algún sistema propiamente dicho para ingeniería es específico para este ingeniero que está aquí. O bien para este cocinero que puede tener su propio sistema basado en conocimientos, o esta enfermera, o este policía que puede tener su propio sistema basado en conocimiento. Entonces, ¿qué es un sistema basado en conocimientos? Es la solución que es esencialmente la misma que hubiera dado un ser humano confrontando con un idéntico problema, o sea, confrontándose a un problema dado. Aunque no necesariamente el proceso seguido por ambos puede ser igual. Es decir, que una persona puede encontrar una solución por un camino y el software puede encontrar por otros caminos. Porque básicamente no hay la misma posibilidad para hacer el mismo problema. Es como desarrollar un algoritmo. Un programador puede desarrollar un algoritmo y en una clase de estudiantes, cada tipo de estudiantes o cada estudiante puede tener una solución que, si podemos decir, es la misma solución, pero cada alumno aborda el problema de forma diferente. Entonces, los sistemas basados en conocimientos representan un paso adelante de los sistemas de información convencionales que pretenden presentar funciones cognitivas del ser humano como el aprendizaje y el razonamiento. Como dijimos, o como se dice, una planilla electrónica es un programa de uso general. En cambio, un sistema para cálculos de ingeniería es un programa de uso exclusivo para los ingenieros civiles, por ejemplo. Entonces, esta clase de aplicaciones descansan en las contribuciones de la inteligencia artificial, ya que usa la parte cognitiva y el razonamiento lógico, es decir, se vale de la lógica para producir esas soluciones. Entonces, es una parte de la inteligencia artificial y esas tareas administradas por un ingeniero en conocimiento que, a través del análisis del problema, la búsqueda de esas soluciones, y le lleva hacia la toma de decisiones, que es empleando un conocimiento especializado en un campo específico de aplicación. Por ejemplo, como dijimos, la aplicación para un ingeniero civil. De entre estos sistemas basados en conocimientos podemos citar algunas de sus partes. Entre los productos más significativos de los sistemas basados en conocimiento se encuentran los sistemas expertos. Como dijimos en otra clase, básicamente dijimos que la parte más especializada de un sistema basado en conocimiento es un sistema experto. Entonces, supongamos una planilla de electrónica es un programa de uso general. Luego, un programa para los ingenieros civiles
podría ser un sistema basado en conocimiento. Pero un problema, pero un sistema exclusivamente para el cálculo de puentes o exclusivamente para el cálculo de edificios puede ser algo mucho más específico. Mientras más específico sea un sistema, estamos hablando de un sistema experto, porque hace el trabajo que realmente hace un experto. Y está compuesto básicamente de estos mecanismos que tiene, por ejemplo, el lenguaje Prolog, que tiene un mecanismo de aprendizaje, una base de conocimientos, un motor de razonamiento o de inferencia y los medios de comunicación hombre-máquina, que son las interfaces. Voy a aumentar el tamaño de esto para poder ver. Entonces aquí tienen los elementos. Primero tienen la interfaz de usuario. Entonces es aquí donde una persona hace una consulta a la base de conocimiento que está aquí, pero la persona no puede acceder directamente a la base de conocimientos, sino que lo tiene que hacer a partir de estos mecanismos de inferencia. Estos mecanismos de inferencia, a través de estos mecanismos de expansión, entonces se van a buscar la información en una base de conocimientos que es como una base de datos, pero está ampliada. Entonces eso permite tener acceso a eso. Entonces ahí tienen acceso a esa base de conocimientos. Llegar a esta base de conocimientos no es posible directamente, sino que es a través de este mecanismo de inferencia que se puede tener acceso. Y de igual forma se lo hace a través de esta interfaz de usuario. Es como una consulta a un lenguaje estructurado como lo es el SQL. Tiene esa misma forma, pero estamos hablando que aquí no son simplemente informaciones, sino que son conocimientos los que están habilitados en esto. Vamos a ver después en ejemplos para poder entender bien algún ejemplo de lo que es tener una base de conocimientos. Entonces vamos a ver con un ejemplo esto en otras clases, pero aquí lo importante es tener en cuenta es que casi todos los sistemas de este tipo de razonamiento lógico tienen esta estructura, tienen una interfaz de usuario, un mecanismo de inferencia y una base de conocimientos. Y como ven aquí, entonces si seguimos la flecha, entonces un usuario hace una consulta, luego a través del mecanismo de inferencia accedo a esa base de datos que es la base de conocimientos, extraigo esa información lógica y a través de ese mecanismo regresa a la interfaz para que el usuario pueda ver los resultados. Esto es entonces los pasos que se sigue para poder tener acceso a eso. Bueno, entonces, ¿qué es ingeniería del conocimiento? Es aquella disciplina que forma parte de la inteligencia artificial y cuyo fin es el diseño y desarrollo de los sistemas expertos. Se apoya en la metodología instruccionales, ciencias de la computación y tecnologías de la información, intentando representar el conocimiento y razonamiento humano en un determinado dominio dentro de un sistema artificial. Básicamente utiliza la lógica proposicional. Si entonces tal cosa, entonces utiliza ese tipo de lógica para poder llegar al resultado. Es un trabajo donde los ingenieros del conocimiento tratan de extraer el conocimiento de los expertos humanos de una determinada área y lo codifican para poder tener acceso a través de eso y lo llega a convertir en un sistema. Es decir que aquí un ingeniero en conocimiento lo que trata de hacer es indagar, quitándole información a un profesional de diferente área de la que es de informática. Entonces
registra ese conocimiento y se codifica y termina en un software. El problema es que el ingeniero del conocimiento no es un experto en el campo que intenta modelar. Por ejemplo, estuvimos diciendo que pueden haber profesionales del área de ingeniería civil y usualmente el ingeniero de conocimiento es un ingeniero en sistemas que no conoce mucho de ingeniería civil, entonces no es experto en esa área. O puede ser un médico que tampoco, un informático no es experto en esa área, salvo que tenga ciertas especializaciones de esa área, pero por lo regular no la tienen. Entonces intenta modelar el conocimiento de una persona que tiene ciertas especialidades que se acercan hacia un sistema experto, porque es un experto quien dice cómo va a ser ese software. Entonces está desarrollado en la parte intelectual, vamos a decir la parte intelectual, a través de un experto. Y la parte del trabajo, la parte de informática, lo desarrollan los informáticos. Entonces el problema es que un ingeniero del conocimiento no es un experto en el campo que intenta modelar, mientras que el experto en el tema no tiene experiencia modelando su conocimiento, o sea, no puede traducir su forma de trabajar en un software. Entonces, lo que se hace es poder trabajar en conjunto para lograr ese resultado que es un software basado en conocimiento. Y tiene una forma de representación que es esta figura que ven aquí. Ese conocimiento que tiene un experto hay que modelarlo, y a ese modelo se le llama representación del conocimiento. Voy a aumentar la imagen para que puedan ver. Aquí tienen. Entonces, uno de los elementos que tienen un ingeniero de informática o un ingeniero en conocimiento es poder extraer esa información de ese profesional médico, de ese ingeniero, y lo va a hacer a través de esta representación del conocimiento. Entonces lo primero que tenemos que hacer es adquirir el conocimiento de esa persona, es decir, hablar o pedir encuestas o de algún medio extraer esa información de ese profesional que no es informático. Entonces lo primero que hacemos es extraer ese conocimiento a través de esta adquisición del conocimiento. Bueno, y una vez que estamos extrayendo esa información, se tiene que registrar en algún lugar o por algún medio. Entonces, este puede ser una representación del conocimiento. La forma más básica de poder registrar ese conocimiento es mediante un cuaderno o una nota y un bolígrafo donde uno va anotando. Esto es la forma más básica. Hay otras formas mucho más adentrados a lo que es un sistema de ingeniería. Entonces tienen otras formas de representación del conocimiento, pero la más básica es siempre la registración manual. Y luego ese conocimiento que se genera dentro de la ingeniería del conocimiento, entonces se procede a la manipulación de ese conocimiento, es decir, que se revisa eso que se registró y se va modelando en un ciclo hasta tener un sistema refinado. Básicamente corresponde a la parte de ingeniería del software, y hay una parte de ingeniería del software que se llama modelado por sistema de proyectos en espiral. Entonces este sistema es un proyecto en espiral. Como se dan cuenta, entonces queda en un ciclo hasta que se vaya teniendo la mejor información. Entonces, por refinación sucesiva se va obteniendo esa información. Es decir, que primero adquirimos el conocimiento, luego anotamos ese conocimiento, lo verificamos y volvemos a consultar al profesional, y así hasta que tenemos toda la película armada. Entonces, como ven aquí, entra en este ciclo.
de refinación sucesiva de la información hasta que tengamos una información coherente y de calidad. Entonces ahí tenemos esta representación del conocimiento más adecuada. Entonces se llama ciclo en espiral y generalmente si buscan en internet van a encontrar que es un dibujo de una espiral que corresponde a los procesos de ingeniería del software con una fase en espiral. Bueno, y aquí tienen en la imagen básicamente todo ese proceso que estábamos viendo. Entonces un ingeniero en sistema o un ingeniero en conocimiento entonces consulta a este ingeniero que está aquí, que es un ingeniero civil, le consulta cuál es el trabajo que realiza y cómo lo hace, especialmente el cómo lo hace, qué cálculos hace. Acá en este caso son solamente 2 personas, pero en un trabajo real puede ser un grupo mayor de 20, 30 personas más o menos que estén trabajando en este tipo de proyectos. Acá pueden haber un montón de ingenieros y cada uno en diferentes especialidades. Algunos van a ser más aptos para hacer cálculos estructurales, algunos van a ser más aptos del conocimiento de cómo se diseñan ciertos tipos de puentes, otros ciertos tipos de rutas y así sucesivamente. Pueden haber varios profesionales, algunos sean más prácticos, otros más teóricos, y cada uno va aportando en su grano de arena lo que puede dar para obtener el conocimiento. Y así, pueden haber físicos, matemáticos también que apoyen todo este trabajo. Bueno, entonces, una vez que el ingeniero obtiene ciertas informaciones que esta otra persona experta pueda brindar, se tiene que registrar aquí, en una bitácora o en algún sistema de registración. Y ese sistema que se registra se llama representación del conocimiento, donde se registra esa información que luego va a ser elemento básico para poder llevarlo a la programación. Entonces aquí tenemos esa bitácora que va a servir posteriormente para poder programar. Bueno, entonces aquí, ¿qué es una ingeniería del conocimiento? Ya estamos viendo, ya vimos esta parte de representación. Bueno, entonces, como vimos, es una disciplina derivada de la inteligencia artificial que tiene como propósito definir esas técnicas de modelado y una metodología para exactamente eso que estamos queriendo hacer, para adquirir, representar, manipular el conocimiento de un dominio determinado, y puede ser llevado a un sistema basado en conocimiento y, mejor dicho, hasta algo más específico, hasta un sistema experto. Un sistema basado en conocimiento deberá seguir una lógica de operación y heurística similar a la que utiliza un experto humano en un dominio en particular para una solución de algún problema que se quiera tratar. Por ejemplo, en este caso, tratar de modelar los trabajos que realizan los ingenieros civiles. El resultado de eso, como vimos, es un software que le va a ayudar a todos los ingenieros civiles a poder facilitar su tarea. De hecho, si ven ustedes, si buscan en internet, van a encontrar, por ejemplo, software muy sofisticados que realizan tareas muy complejas que realizan los ingenieros y tienen precios excesivamente elevados. Por ejemplo, hay una industria que se llama Bentley.com, o sea, Bentley se llama, y ellos desarrollan un software que creo que se llama MapSurf o algo así, y la función de ellos es poder modelar para los ingenieros que son navales cómo se diseñan los barcos. Entonces ahí se define si el tipo de agua va a ser agua dulce o agua salada, porque cada uno de esos tiene una densidad diferente, un peso diferente. Es decir, que fabricar un barco para río no es lo mismo que fabricar para mar. Entonces hay diferentes cálculos y estos programas son específicos para
fabricar eso. ¿Y cómo se hace? Generalmente se fabrica un modelo por computadora, un modelo 3D de eso, y básicamente no solamente se diseña cómo va a quedar la estructura, sino básicamente se diseña todas las componentes de fuerzas que va a tener eso y se simula. Entonces ahí está metido el conocimiento de mucha gente que en realidad aportó para la construcción de esos software especializados. Bueno, y ahí es donde básicamente la ingeniería del conocimiento trabaja para poder producir estos tipos de software especializados. Básicamente se puede hacer software basado en conocimiento, se puede hacer sistemas expertos. Entonces se pueden hacer o proyectos gigantescos o proyectos pequeños, pero lo importante es tratar de modelar ese conocimiento que tiene un experto en cualquiera de los campos que tenemos hoy en día de las ciencias, ya sea la de un abogado, la de un arquitecto, la de un ingeniero, cada uno dentro de su propia rama. Entonces ahí se puede modelar eso. Entonces la ingeniería del conocimiento ha definido un proceso que busca rescatar el conocimiento de algún experto a través de diferentes actividades, entre ellas la más fácil, que es la entrevista, como vimos en ese gráfico, para posteriormente codificarlo y utilizarlo. Este proceso tiene unas actividades que son claves para manejar el conocimiento, que son la adquisición, la representación y la manipulación que vimos aquí en el gráfico. Bueno, aquí vamos a ver una pirámide donde básicamente esta pirámide es los tipos de software que nosotros realizamos como desarrolladores de software. Aquí, como ven, en la base están los software de uso más general y hacia arriba ya están los usos más específicos. Entonces, cuando tenemos en este software, que son los sistemas de transacciones o los software de operativos, donde generalmente son cálculos o básicamente lo que hace es reemplazar el trabajo tedioso de las personas. Por ejemplo, se van ustedes en una cooperativa a solicitar un préstamo, o en un banco a solicitar un préstamo. Generalmente este tipo de software están en esta base de la pirámide, donde básicamente son los trabajadores normales los que realizan esa tarea. Entonces ahí te recibe una persona, registra tus datos y carga en el sistema y se genera a partir de ahí las cuotas, los pagarés, etcétera, de un préstamo. Entonces en esta base están la mayoría de los software. O ustedes se van a pagar en un comercio y básicamente se imprime un ticket o se imprime una factura, corresponde a un sistema de stock, por ejemplo, están en este tipo de software. En la otra escala están los software de información general o gerencial, entonces son de los mandos intermedios. Y cada vez que van subiendo ya son para, así como una organización también, la información es más general y se va haciendo más específico. Al llegar a este punto, que ya no está graficado acá, sería un software basado en conocimiento o un sistema experto, que ya es para otro tipo de personas, que podemos decir que son personas expertas en un área de las que van a estar figurando acá. En este caso, esto puede ser para los altos directivos que están en una empresa, y este otro van a ser para los ejecutivos, que son los que toman en realidad las decisiones, pero a más alto nivel sería ya un sistema experto. Como pueden darse cuenta, aquí básicamente solo hacen el trabajo y cada vez que van subiendo tienen la posibilidad de tomar decisiones. Es decir, que un sistema experto nos ayuda a tomar ciertas decisiones dentro de nuestro trabajo. O sea que al ingeniero civil, ejemplificado por ese personaje, entonces si usa un software experto, entonces le va a llevar a tomar la decisión
cómo va a construir ese edificio, si va a necesitar reforzar el cimiento o no, si va a necesitar elevar la altura de ese edificio, o sea, quiere llegar, por ejemplo, a 30 pisos y el software le va a dar la posibilidad, si es seguro o no, entonces le va a servir para que pueda tomar una decisión basada en la información que genera ese software. Entonces, después de analizar todo eso, le va a decir, tu construcción es segura, podés continuar. Entonces hay una decisión que va a tener que tomar una persona o un grupo de personas. La misma cosa si fuera un software de diseño naval, después de elaborar todo el prototipo y hacer la simulación y ver que todo está correcto, esa persona o ese grupo tendrá que tomar la decisión si construye o no esa embarcación con esas especificaciones. Entonces, cada vez que van subiendo de nivel, entonces involucra cierto grado de responsabilidad y también el tema de las decisiones. Entonces, este sería un poco el alcance de los sistemas de información y también de lo que sería del conocimiento. Bueno, entonces aquí tenemos el alcance que estuvimos más o menos ejemplificando con esa gráfica. Entonces, ¿cuál es el alcance de los sistemas de información? Dice, apoyar la toma de decisiones, que es lo que dijimos. Al final, lo más importante son las decisiones que va a tomar ciertos tipos de directivos o ciertos tipos de trabajadores. Va a contener el conocimiento técnico, va a reducir al grado mínimo el error humano, ya sea porque ya tenemos todos los cálculos o todas las estadísticas, entonces va a reducir a un mínimo grado los errores, va a automatizar ciertos procesos de operaciones que son repetitivas, va a transmitir información dentro de la organización, va a reducir el tiempo de realización de esas operaciones. Estos trabajos son en la base de esa pirámide que estuvimos viendo. Va a bajar los costos del trabajo en sí y de la producción. Va a facilitar la tarea al usuario. También va a ofrecer información completa, eficiente, veraz y oportuna, es decir, rápida. Va a poder permitir manipular grandes volúmenes de información y en general necesita satisfacer las necesidades de ese usuario, ya sea técnico o no, en cualquiera en cualquiera de estos lugares o de estos segmentos de la pirámide. Entonces necesita, como dice su nombre, satisfacer las necesidades de los usuarios, sean técnicos o no, porque también pueden ser simplemente operadores y esa decisión lo toman otras personas, pero el trabajo siempre lo va a realizar en este caso un operador y el trabajo de decisión lo va a dejar a otras personas. También va a pasar lo mismo con un sistema basado en conocimiento o un sistema experto. Muchas veces un ingeniero civil puede cargar los datos dentro del sistema basado en conocimientos y le va a producir un resultado en base al cálculo que se va a realizar. Entonces el mismo ingeniero es usuario de un sistema experto. Pero muchas veces también para economizar se puede tener un profesional técnico que no es ingeniero, que no tiene muchos conocimientos, pero se vale de un software que es sistema experto y que fue desarrollado por ingenieros. Entonces también le va a producir resultados aceptables y de calidad que puede utilizar esa persona sin que tenga mucho conocimiento del área. Son las ventajas que tienen los sistemas expertos. Los sistemas basados en conocimiento entonces se consideran una extensión, un paso tecnológico de los sistemas de información cuyo alcance y complejidad son mayores. Entre sus propósitos se destacan, están a un nivel mayor. Entonces el gráfico que tenemos aquí es solo de un sistema de información. Entonces aquí en esta parte que no está completo, entonces ahí podemos agregar
un elemento más que es lo que sería un sistema basado en conocimiento o un sistema experto. Bueno, ¿y qué es lo que nos permite agregar más? ¿Qué es lo que tienen aquí? Entonces, ¿qué nos permiten estos sistemas basados en conocimiento? Nos permiten, además de ser simplemente información, están a otro nivel, entonces nos permiten aprender, evolucionar, adaptar y razonar. Cosa que un software normal no nos permite facilitar esto. Aquí permite inclusive aprender de ciertos errores. Si uno registra los errores que se va cometiendo en cada fase, entonces también puede aprender y va a ayudar al software a que no se cometan esos mismos errores. También ayuda a la toma de decisiones. También contiene ciertos conocimientos empíricos y de lenguaje o cualquier otro tipo de conocimiento, ya sea de forma explícita que tenga el software o alguno que básicamente es solamente gracias a la experiencia de ese trabajador o lo que está basado en condiciones científicas que son la base principal de los trabajos. También permite analizar los problemas, generar alternativas de solución. En este caso, muchos de los software no solo permiten una solución, sino que te pueden mostrar diferentes caminos o diferentes alternativas de solución. Y esto es muy bueno porque le sirve a las personas que van a tomar decisiones si van a incluir ciertas características en su proyecto o cambiarlas. Entonces, por ejemplo, voy a suponer un ejemplo. Voy a construir un edificio y puedo construir un edificio de 30 pisos. O el software me dice, no es seguro, te conviene construir hasta 20. O bien podés reforzar la base y colocar pilares más de mayor tamaño. Entonces con ese refuerzo podés construir hasta de 30. O bien el suelo no es apto para construir hasta 30 pisos. Diferentes opciones nos puede dar el software que nos ayuden a tomar estas decisiones y nos permiten analizar el problema de diferentes ángulos. También permite generar alternativas de soluciones que dijimos que pueden tener diferentes soluciones. Permiten emular al experto humano. Entonces, básicamente hace el mismo trabajo que haría un experto humano. Inclusive permiten la simulación y con estas simulaciones nos ahorramos muchísimos problemas, ya que si vemos como la misma cosa pasa con las fases de desarrollo de software. Es mejor detectar los problemas en la fase de diseño antes que cuando ya se termina el software. Pasa lo mismo con un software de ingeniería. Entonces es mejor detectar los problemas de construcción en la simulación que antes que cuando se construye todo el edificio. ¿Qué pasa? Que cuando se construye todo el edificio y tengamos que echar ciertas partes o cambiar eso, es muy costoso ya a ese nivel. Entonces para eso están las simulaciones que nos facilitan, y aquí entonces emulamos a un experto humano en esa simulación que nos ayuda antes de hacer el proyecto ya a darnos cuenta de los posibles lugares críticos que tenemos que tener en cuenta dentro del proyecto que vamos a realizar, ya sea cualquier software de ingeniería, cualquier software. Inclusive hay software de ingeniería del conocimiento que nos ayudan a desarrollar software. A ver si conocen GeneXus. GeneXus se hizo en Prolog, y Prolog es una herramienta de ingeniería del conocimiento. Entonces hay herramientas de software que también les ayudan a los ingenieros de sistemas a desarrollar software. No digo que todo el GeneXus es inteligente, sino tiene ciertas porciones nomás que tiene esa inteligencia. Específicamente su inteligencia radica cuando uno define las tablas. Cuando uno define las tablas, básicamente uno hace esas relaciones de uno a mucho, uno a uno, y el GeneXus tiene cierta inteligencia que directamente ya nos puede desmenuzar esas tablas. Entonces, o le llaman transacciones o le llaman de otra forma, entonces desmenuzan eso. Esa parte de
del trabajo que haría un analista de sistemas, ya lo hace el software. Entonces hay también software basado en conocimiento, o hay software de ingeniería del conocimiento o sistemas expertos que son específicamente para el área de desarrollo de sistemas, como el GNexus, que está basado en Prolog en gran parte de su herramienta. No completamente, pero gran parte de eso. De hecho, la manera como se llama su base de datos, donde tienen todos sus elementos, se llama exactamente lo mismo que nuestra materia se llama base de datos de conocimientos. Entonces, ¿y por qué el nombre? Porque esa herramienta se basó en Prolog, y los creadores de esa herramienta entonces usaron Prolog y quitaron de ahí sus nombres. Bueno, y de ahí algunos software que se pueden utilizar inclusive para la parte de desarrollo de software. Permite generar conocimiento a partir de los que ya se posee. Bueno, aquí vamos a citar algunos de los tipos de software basado en conocimiento. No sé tanto si son de esa área, porque están mezclados más bien con otras áreas. Y básicamente es una mezcla de tipos de software que se van mezclando uno a otro para poder dar una solución. Entre eso podemos decir algunas aplicaciones del sistema basado en conocimiento. Puede ser el procesamiento del lenguaje natural, que es básicamente el lenguaje hablado, de tal forma que hay software que te permiten entender o dar comandos de voz, como ustedes pueden hacerlo con el celular, básicamente una secretaria virtual, ya sea en el sistema operativo de la computadora o del celular, para manejo del lenguaje natural. La parte de realidad virtual, que son con los lentes, que se pueden usar para juegos. Las redes neuronales, que son básicamente las que más se utilizan hoy en día. Como sabemos, la herramienta TensorFlow es la herramienta base que más se utiliza para la parte de las redes neuronales. Y la idea de las redes neuronales es, por un lado, la clasificación de objetos. Por ejemplo, clasificar imágenes. Entonces, poder detectar cuáles son perros, cuáles son gatos, etcétera. Entonces, por esa parte, y también la otra parte de las redes neuronales permiten aprender de ciertas funciones e ir mejorando un sistema de software. Se los puede utilizar también en juegos. De hecho, hay juegos que tienen sistema basado en conocimiento o realidad virtual, o como vemos nosotros, de inteligencia artificial para ciertas partes del juego, que tienen ciertos algoritmos especializados para que sea más inteligente el juego. Una parte de ellos son los sistemas expertos que estuvimos ya mencionando. Otra es la robótica, sistemas de planeación. Muchos sistemas basados en conocimiento permiten esos sistemas de planeación, y están mezclados un poco, podemos mezclar un poco con lo que es el tema de redes neuronales. Voy a suponer un ejemplo. Básicamente, antes, o hasta ahora, el elemento más básico para poder analizar los datos son las estadísticas. Y ahí ustedes pueden saber, voy a irme a un centro comercial que vende celulares. Entonces, yo a través de las estadísticas puedo saber si en qué meses se venden más ciertos tipos de productos, o si compran más hombres o mujeres en diferentes tipos de celulares, o en qué mes no se vende tanto el producto. Esas informaciones me traen las informaciones estadísticas. También puedo irme un poco más adelante y utilizar las probabilidades. Entonces puedo predecir: en el mes de junio se va a superar las ventas, que en el mes de enero y febrero no se alcanzaron las metas de los vendedores. Entonces se puede predecir eso a través de las probabilidades. Y gracias a estas redes neuronales, inclusive se puede ir a pronosticar algo mucho más exacto, inclusive, o que se espera que sean más exactos. Entonces,
ahí se utilizan las redes neuronales para las predicciones. Y al final sabemos que esas predicciones ayudan a ciertos directivos a tomar ciertas decisiones dentro de las empresas para saber qué es lo que más conviene. O sea, si fuera el centro comercial que va a vender celulares, entonces poder predecir que en el mes de octubre se va a vender más iPhone. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa? Puede solicitar ya en el mes de abril en una compra de China de más cantidades de iPhone para que no les falte en su stock. Entonces, gracias a esas predicciones pueden tomar esas decisiones. Otros programas son los reconocimientos de imágenes, que básicamente está ligada con las redes neuronales actualmente. Los sistemas de traducciones, la solución de problemas, sistemas evolutivos. Todas estas cosas están muy mezcladas con la inteligencia artificial, ya que ingeniería del conocimiento es una parte de la inteligencia artificial. Los programas de CAD manufactura, que básicamente son como las impresoras 3D, que nos permiten dibujar en 3 dimensiones de acuerdo a ciertos patrones que nosotros diseñamos. Y esas imágenes se llevan a estas máquinas que se llaman control numérico, que son las que se utilizan con estas cámaras. También permiten el aprendizaje automático y sistemas tutoriales. Son algunas aplicaciones basadas en conocimiento que también corresponden a la inteligencia artificial. Bueno, pero también surgen algunas dificultades, como todos sabemos. De hecho, estamos todavía en proceso de mejora y tenemos ciertas dificultades todavía en la inteligencia artificial, como por ejemplo, la naturaleza especializada del dominio hace que el ingeniero de conocimiento deba aprender unas nociones básicas para que pueda establecerse una comunicación, un vocabulario básico, elementos que intervienen en el dominio, formalismos que utilizan los expertos, etc. Eso se refiere básicamente a que un ingeniero informático tiene que, por ejemplo, comunicarse con un médico, y el médico tiene su propio lenguaje bastante técnico también, dicho sea de paso, y el ingeniero informático también tiene su vocabulario técnico. Ahora, ¿cómo nosotros nos bajamos a un nivel intermedio para que podamos comunicarnos de forma efectiva? Para que el ingeniero informático pueda utilizar términos comunes que no son informáticos para que le llegue al médico, y el médico tratar de bajar su vocabulario técnico para que le pueda contar cuál es el proceso que realiza al ingeniero informático. Entonces, una de las principales dificultades es que tenemos un lenguaje especializado en cada rama de lo que vamos a tratar. Otro punto es que los expertos se encuentran más cómodos usando en términos de ejemplo típico para los que tienen que ver con razonamiento en términos generales, que son los que realmente se podría hacer una mejor abstracción. Bueno, básicamente lo que dice es que un médico sabe cómo diagnosticar una enfermedad, pero capaz que les cueste mucho transmitir esa información. Entonces, capaz que se sienta más cómodo explicando lo básico, cómo es el proceso, pero en realidad para desarrollar un sistema basado en conocimiento se necesita que ese profesional dé mucho más detalle, de cómo es ese proceso. Entonces, quitarle su zona de confort un poco a ese médico para que pueda explicar eso. Entonces, le cuesta un poco a ese médico tratar de expresar eso. Bueno, el otro es la búsqueda de formalismo, de representación que adopte adecuadamente el problema y que sea fácil de interpretar, adoptar por el experto. Este formalismo ha de ser susceptible de ser transformado a algo computable. Bueno, y vimos nosotros que en el gráfico que estuvimos viendo hace rato, en la forma más básica que va a registrar es básicamente una bitácora aquí. Entonces es fácil de representar en una bitácora, pero eso no significa que esta persona y esta persona entiendan el mismo lenguaje gráfico que esté aquí o escrito. Entonces se debe buscar
una manera o algunas técnicas que no sean simplemente la registración descriptiva de esos procesos, que a veces puede ser muy largo o muy confuso. Entonces debe haber alguna forma gráfica o alguna forma especializada que permita la comunicación entre estos expertos, que es al final lo que se busca, que no simplemente exista una comunicación entre esos profesionales, sino que eso se plasme a alguna representación que entienda por un lado el experto y que entienda por otro lado el informático, y que esa misma representación que entendió el informático que puedan tomar los programadores y los diseñadores y desarrollar el software, que es al final el objetivo de todo este trabajo. No es simplemente saber el trabajo que realiza un profesional, sino el objetivo es desarrollar un software. Entonces ese sistema de representación tiene que ser susceptible para que sea transformado a algo computable, es decir, para que los codificadores o los programadores puedan desarrollar ese software, que es al final lo que se busca. Y es una dificultad porque no todas las veces tenemos esas herramientas que nos permiten hacer ese trabajo. Existen ciertas metodologías que se pueden aplicar para mejorar ese proceso. Entonces hay que leer un poco y hay que estructurar ciertas plantillas que nos ayuden a definir esos procesos y explicarle, hacerle una inducción a cada participante, de mostrarles qué elementos es lo que se utiliza en cada parte del proceso. Entonces tengan que manejar eso. Otra de las dificultades es que a los expertos les hace muy difícil explicar los pasos que utilizan para resolver el problema, muy evidentemente, eso ya vimos. Entonces otro es, si observamos que un experto resuelve un problema, este puede omitir muchas cadenas de razonamiento e información que da por supuesto, y que eso evidentemente es un problema que se necesita ir mejorando. Entonces básicamente el médico te puede decir de forma resumida, si tiene tos y tiene secreciones nasales, entonces él puede deducir que es una gripe, pero en realidad él debería dar mucho más explicaciones a esto para que se entienda. Entonces puede emitir ciertas partes de su razonamiento. Y con todas estas circunstancias podemos observar que la auténtica dificultad de la extracción del conocimiento estriba en descubrir los métodos mediante los que se usa el conocimiento en la resolución, y no tanto en la adquisición del conocimiento estático del problema, que son los problemas y sus relaciones. Bueno, entonces acá la principal dificultad es básicamente la extracción de ese conocimiento y tener los métodos y procedimientos válidos para la obtención de esos conocimientos que nos brindan los expertos. Bueno, y aquí hacemos básicamente algo que ya sabemos que es el significado. Entonces podemos hacer una pequeña diferencia entre información y conocimiento, y más bien podemos hacer una diferencia entre dato, información y conocimiento. Dato es un elemento sin procesar, por ejemplo una cadena de caracteres o un número, eso es un dato, un número de chapa, entonces eso es un dato. Pero una información es cuando se convierte ya en algo cuantificable. Entonces saber que un número de chapa identifica a una persona o a un vehículo, entonces eso ya es información. Y el conocimiento no es simplemente información, sino que ya está relacionado un sistema de inferencias, como estuvimos viendo dentro de ese proceso. Es decir, que va mucho más de información y está relacionado con ciertas características de razonamiento que ya están incluidas dentro de ese proceso. En el caso podemos decir que una información puede ser un relatorio médico que dice cuáles son las condiciones médicas de esa persona. Eso sería un sistema de información. Pero un sistema de conocimiento es que no solamente esa información es útil para registrar, como es hoy en día en los sistemas. Los sistemas de información solo registran información, y en cambio los sistemas basados en conocimiento, o los que tienen conocimiento
le dan un significado a eso. Es decir, que a partir de esa información ya te puede deducir cuáles son los posibles síntomas de enfermedades que puede tener esa persona. Entonces ya te da ciertas informaciones que los sistemas de información básicamente no te brindan. Bueno, y eso sería un poco la diferencia entre un sistema de información y conocimiento. Entonces, te brindan una información más que la que está simplemente en un sistema de información. Bueno, hasta ahí entonces la clase y nos vemos la próxima semana. Con respecto a las tareas, es básicamente ir respondiendo, es básicamente responder estas preguntas que están aquí. Entonces dice, desarrolla el tema y entregar en un formato PDF, que es un sistema basado en conocimiento. Explica cuáles son la composición de los sistemas basados en conocimiento. Sintetiza el concepto de ingeniería de conocimiento. Cita los tipos de aplicaciones que están en ese material, que son los sistemas basados en conocimiento. Y por último, menciona algunas dificultades que tiene el desarrollo de la ingeniería de conocimiento. Esta es la tarea entonces para esta semana. Bueno, entonces con eso terminamos la clase y nos vemos la próxima semana. Ahí, como ven, yo siempre suelo subir los videos. A ver, siempre suelo subir ya los videos, pero ahora voy a reemplazar uno de ellos con lo que corresponde con la clase de hoy. Esta clase pregrabada voy a dejar y voy a reemplazar esta que está acá por la que estoy grabando. Bueno, muchas gracias y nos encontramos la próxima semana.